mientras estoy compartiendo la pantalla, me interrumpen, abren el micrófono y me interrumpen, me pasan la voz, porque voy a estar compartiendo pantalla, entonces me va a ser un poco difícil verlos. ¿Ok? Entonces, les pido eso. Sin más que decir, comparto mi pantalla una vez para que podamos empezar la sesión. Un momento. Ahí vamos. Espero que se esté viendo. Entonces, el día de hoy, la sesión 2 toca indicadores de control de inventarios y almacén. Como siempre, prefiero empezar con algunos conceptos previos para que podamos entender de qué estamos hablando, aunque sean conceptos que probablemente ya manejen. El inventario es el conjunto de bienes o productos que una empresa posee en un momento dado, ya sea para la venta o para la producción. El inventario es quizá de los valores de la empresa más complicados. Es un valor, es plata. El inventario, las existencias de una empresa son plata de la empresa. O sea, lo que el almacén es su plata, ¿ok? Pero es muy difícil de gestionar. El inventario es difícil de gestionar. Sencillamente porque es difícil saber cuánto inventario debemos tener, porque es plata. Si tenemos mucho, tenemos mucha plata detenida en el almacén. Pero si no tenemos lo suficiente, corremos el riesgo de no poder atender a nuestros clientes. ¿Okay? Eso es el inventario. Entonces, el inventario es algo súper, súper importante. El almacén es el espacio físico destinado a la recepción, almacenamiento y despacho de productos, garantizando su conservación y manejo eficiente. Para garantizar la conservación y el manejo eficiente, yo les recomiendo a los que trabajan en almacenes y a los que dirigen almacenes, les recomiendo lo siguiente: el almacén no es un espacio abierto para todo el mundo en la empresa. El almacén no es un lugar donde puede ir cualquiera a decir, oye, sí tenemos este producto, lo voy a vender, dame uno por favor para mostrárselo a mi cliente. Así no funciona un almacén. Un almacén tiene que ser el lugar donde se garantiza la conservación y el manejo eficiente. ¿Y por qué? Porque guardamos plata, somos como un banco, estamos guardando plata. Entonces, un almacén, lo primero que debería tener es en las entradas, pues algún cartelito o algo que diga, oigan, el ingreso solo es para las personas autorizadas. Te los cuento porque yo he visto almacenes que están completamente abiertos y hay veces entra alguien del área comercial y toma algo y se lo lleva y después avisa después, oye, tomé algo, pero lo tiene mi cliente, pero después te lo traigo. Y te malogra todo lo que estás haciendo. Entonces, cuiden sus almacenes, los que trabajan en almacenes, cuiden mucho eso, cuiden que sea un espacio donde se garantice el manejo eficiente y la conservación de los productos. ¿Okay? Y el otro concepto que quiero darles es inventario de seguridad. Es una cantidad extra de stock mantenido para prevenir roturas debido a variaciones en la demanda o retrasos en el suministro. Esto es, si yo tengo un pronóstico de venta de 5 unidades, en mi almacén tengo 8. ¿Por qué? Tengo unas 3 de inventario de seguridad. La idea del inventario de seguridad, ojo, es cubrir a aquellas cosas que pasen sin que uno las pueda prever. ¿Okay? Si yo tengo un pronóstico de venta, ese es un pronóstico. Se trata, en verdad muchos tratamos de que el pronóstico sea lo más exacto posible, pero nadie tiene una bola de cristal. Entonces, tener un inventario de seguridad que pueda cubrir cualquier movimiento de estas ventas es bueno. Si tenemos un inventario de seguridad que puede cubrir retrasos en las compras o en el suministro, porque sabemos que hay problemas extras que no maneja la empresa, es bueno tenerlo. Pero no es bueno el inventario de seguridad cuando cubre ineficiencias de la misma empresa. ¿Ok? Y eso suele pasar muy seguido. Entonces, ojo con el inventario de seguridad. Queremos tener inventario de seguridad para cubrir aquellas cosas que pueden pasar y que no controlamos, pero no para cubrir ineficiencias. ¿Okay? Tengamos mucho cuidado con este inventario de seguridad. ¿Y por qué? Porque el inventario, una vez más, es plata.
Y siempre piensen eso, los que trabajan en un almacén están cuidando la plata de la empresa. ¿Okay? Algunos otros conceptos, estos los que vienen, tienen mucho que ver con cómo se manejan las cosas dentro de un almacén. FIFO es una manera de recibir y despachar los artículos, significa first in, first out. Esto es el primero que llega, es el primero que sale. Los primeros productos en entrar al inventario son los primeros en salir. Es útil para productos perecederos o con fecha de caducidad. ¿Okay? Oye, ¿qué pasa si no son perecederos? Si no son perecederos, igual lo mejor es utilizar un FIFO. ¿Okay? Pero hay otro que se llama LIFO, Last In, First Out. El último en ingresar al almacén debería ser el primero en salir. Se usa en contextos donde los precios cambian rápidamente. Entonces, el último que ingresó debería ser el que trate de vender primero. Además, cuando se suele usar LIFO, los inventarios suelen ser cortos, no se tiene mucho inventario. ¿Okay? Y hay uno más, que así nomás no lo enseñan, que es el FEFO. El primero en vencer es el primero en salir. Los productos con la fecha de caducidad más cercana se venden primero, lo que es esencial en la industria alimentaria y farmacéutica. En realidad es esencial en muchas industrias. ¿Cuál es la diferencia entre el FIFO y el FEFO? Oye, debería ser lo mismo. Si lo primero que entró debería ser lo primero que se va a hacer. No necesariamente. Yo he trabajado en una empresa importadora. Me encantaba trabajar en una empresa importadora. Yo importaba bastantes productos de distintos lugares. Uno de los lugares de los que importaba era China. Y los productos que nos vendían, que eran insumos para hacer alimento balanceado para la crianza de pollos y cerdos, pues tenían fechas de vencimiento y tenían lotes. ¿Cuál es el problema? Que en mi primera importación me podía llegar parte de un lote y en la siguiente importación me llegaba también parte de ese mismo lote o de un lote anterior. Eso puede pasar, a veces les pasa con algunos proveedores. Entonces, nosotros tenemos que poder ordenar bien nuestro almacén para decir, no importa si este llegó primero, si me llega después algo que vence antes, es lo primero que tengo que despachar. ¿Okay? Y también hay un concepto de rotación de inventarios, que es un indicador que de hecho lo vamos a ver más adelante, que mide cuántas veces se renueva el inventario en un periodo determinado. Y eso lo podemos hacer por producto. La rotación de inventarios también te exige que tengas mucho cuidado en estos tres primeros conceptos. ¿Ok? El FIFO y el LIFO y el FEFO, sobre todo en el FIFO y el FEFO. Si queremos que nuestros inventarios roten, tenemos que asegurarnos que siempre estamos despachando aquel que expira primero o aquel que ingresó primero o aquel que ingresó al final, o sea, aquel que le toca despacharse, según el caso. ¿Ok? Entonces, hasta acá, con estos primeros conceptos, voy a pasar a la pantalla. ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor, se van a escribir en el chat adelante. Si alguien tiene una pregunta, por favor, adelante. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguimos adelante entonces? Ok, perfecto. Perfecto, no hay problema. Seguimos entonces adelante. Vuelvo a compartir. Ok, entonces vamos con los indicadores de control de inventarios. Ok, indicadores clave. Una vez más, como les dije en la clase pasada, hay un montón de indicadores. Dentro de un almacén puedes encontrar bastantes indicadores, muchos de esos ya están de alguna manera estandarizados, que es lo que yo les llevo. Y hay otras cosas que uno puede llegar a medir. ¿Okay? Un KPI, acuérdense de esto, el KPI, el Key Performance Indicator, el indicador clave de la performance de un proceso, tiene que ver con exactamente qué quiero medir en mi proceso o qué quiero mejorar en mi proceso. ¿Okay? Pero yo les traigo los siguientes que son súper importantes. El primero, la exactitud de registro de inventario. La fórmula es la cantidad que registro entre la cantidad física por ciento.
¿Ok? Interpretación mide la exactitud del registro de inventario frente a la realidad. Una precisión alta indica una buena gestión de inventario. La verdad es que solo una precisión del 100% indica una buena gestión de inventario. Salvo que tengan productos que mermen. Si tienen productos que merman, ahí es un poco más difícil, pero aún así se podría tratar de llegar a un 100%. ¿Okay? ¿Qué es el EBIT? Muy sencillo, yo voy a tomar inventario, digo, ok, voy a tomar el inventario a estos 3 productos, miro, cuento cuánto hay en mi almacén y veo si eso es lo que tengo registrado en mi sistema. Ya sea que mi sistema sea un Excel, sea un ERP, sea lo que use, veo qué tenía registrado en mi sistema y cuánto estoy contando. ¿Okay? Debería ser 100%. ¿Okay? La cantidad registrada con la cantidad física. No debería pasar, o sea, no. ¿Cómo se cuenta acá? Si yo hice inventario a 3 artículos y los 3 tienen exactamente la cantidad que yo tenía registrada, entonces tengo 100%. Si solo 2 tienen la cantidad que tenía registrada y uno tiene más o tiene menos, entonces tengo ¿cuánto? 66%. ¿Okay? Por eso les digo que el ERI siempre tiene que ser 100%. Y tiene que ver con el número de artículos que estoy contando. ¿Okay? En cada artículo que cuento, tengo que medir la cantidad registrada por la cantidad física. ¿Okay? Espero que se haya entendido. Pero esto es muy, muy, muy importante. ¿Okay? ¿Por qué digo que tiene que ser 100%? Porque un almacén que tiene un sistema, el sistema que utilice, aunque sea una hoja de cálculo, tiene que ser un espejo de los movimientos que se hacen en el almacén. Ya sea que tenga un WMS, que tenga un ERP o que tenga una simple hoja de cálculo. Tiene que ser un espejo. En el momento que yo saco algo del almacén, tiene que salir de mi sistema. En el momento que yo ingreso algo a mi almacén, tiene que ingresar a mi sistema. ¿Okay? Por eso les digo que el almacén no debería estar muy abierto a personas ajenas a las que trabajan en almacén. Ni debería pasar que venga alguien del área comercial y diga, oye, he sacado algo, pero después te lo traigo. No, tienen que cuidar esto, la exactitud de registro de inventario. ¿Okay? Otro, la rotación de inventario, que justo lo vimos en los conceptos previos, es el costo de venta entre el inventario promedio. La fórmula nos dice eso, ¿ok? El costo del producto es el costo de venderlo entre el inventario promedio, que es el costo del inventario. Un número alto indica que los productos se venden rápidamente, mientras que un número bajo puede señalar exceso de inventario o baja demanda. Eso se hace por producto. ¿Okay? Se hace por producto. Cuando me da un número bajo, lo que quiere decir es que mi inventario promedio está siendo muy alto, más alto que mi costo, y quiere decir que el producto se me está quedando. Ahora, no necesariamente es por baja demanda, a veces lo que tenemos es cantidades de compra muy altas. Pero aún así, esto te indica que la empresa tiene que tomar una decisión, como aumento mi demanda del producto, o si lo voy a seguir vendiendo o no. ¿Okay? El cálculo de la rotación de inventario a veces es un poco complicado por esto de acá, el costo de la venta. Lo podemos poner como el costo de cada producto. ¿Cuánto me cuesta el producto versus el inventario promedio? ¿Ok? Cuando el inventario es poco, eso suele bajar. Pero la meta se tiene que ver o por producto o por familia de productos. ¿Ok? Y se tiene que saber interpretar. Hay gente que mide la rotación de inventario de una manera distinta. Se puede. Si bien estos KPIs están de alguna manera estandarizados, los pueden adecuar a sus propias realidades. ¿Okay? Sigo. Otros indicadores claves del control de inventario. La cobertura de inventario. La cobertura de inventario es el inventario disponible entre la demanda promedio por periodo. Pero básicamente lo que quiere decir es cuántos días o semanas o meses de demanda pueden ser cubiertos con el inventario actual. Yo acá les pongo un ejemplo y que además lo vamos a revisar más adelante cuando hablemos del stock de seguridad, porque la cobertura de inventario tiene que ver con el stock de seguridad. En Soluciones Veterinarias, en esta empresa importadora donde yo trabajaba, donde yo hacía la gerencia de toda la logística, medíamos la cobertura de inventario. ¿Por qué? Porque como era una importadora, nosotros decíamos, oye, a principio de mes quiero tener todo el producto que
que mi pronóstico de demanda dice que tengo que vender en el mes. Ok. Entonces, si yo no tengo inventario de seguridad, a principio del mes yo debería tener 30 días para vender. Esa es mi cobertura de inventario. La cobertura que es cuántos días puedo vender, o si lo quieren vender en meses, tengo que ver cuántos meses tengo en inventario. Nosotros lo medíamos en días. Si tengo además un inventario de seguridad, quiere decir que mi cobertura no es 30, puede ser 40, puede ser 50 días, puede ser 60, dependiendo del producto. A veces es más fácil hablar de cobertura que de stock de seguridad por una sencilla razón. Porque en el caso que yo les digo, cuando hablas de cobertura estamos hablando de 30 días, 40 días, 60 días. Cuando hablamos de stock estábamos hablando de toneladas. Estábamos hablando de 10.000 kilos, 20.000 kilos, 100.000 kilos, de números más grandes. Entonces, cuando quieres hacer un análisis más fácil, los números más pequeños son más fáciles de analizar. Entonces, hablábamos mucho de cuánto es la cobertura que tenemos. Y esto lo cruzábamos mucho con la ocupabilidad del almacén. ¿Okay? Esa es la cobertura del inventario. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la interpretación que se puede dar de estos indicadores? Comparar estos indicadores con objetivos o benchmark permite identificar áreas de mejora y ajustar estrategias de inventario. Desde ya les digo, si ustedes tienen un ERI que no es 100%, pónganse meta 100%. La clase pasada estábamos hablando, alguien me contaba que trabajaba en San Fernando y que se puso como meta que el inventario de las jabas azules que utiliza San Fernando, el ERI sea 100%. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? En ese caso, en ese indicador, debería ser 100%. En los otros hay que definir a cuánto queremos llegar para después medir. ¿Okay? Como les digo, en el caso de cobertura, cuando veamos stock de seguridad, vamos a ver un ejercicio que les tengo preparado. ¿Okay? Entonces, hasta acá, hasta esta primera parte. Por favor, chicos, suelten sus preguntas. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de estos indicadores? Cuéntenme cómo les ha ido con estos indicadores cuando los han utilizado. Los escucho. Adelante, no sean tímidos, por favor. Denle, o por último, si les es más fácil, escríbanlo en el chat. Pero debe haber alguna pregunta, no me hagan sentir que no me están escuchando. ¿Ah? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Quién estaba levantando la mano? Joel, creo. Adelante, por favor. James estaba levantando la mano. Adelante, por favor. Cuéntame. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Sí, está interesante los indicadores. Yo trabajo en una empresa de repuestos para, para los clientes internos, ¿no? No vendemos, sino que la empresa tiene como línea el servicio, ¿no? Entonces, Almacén de mantenimiento. sí, exacto. Ok. No es el mantenimiento. Voy a empezar a utilizar los datos con las fórmulas que usted dejó en la... Intenten utilizar las fórmulas. Utilizar las fórmulas es bueno, pero traten de adecuar las fórmulas a lo que, a la realidad que tiene. Pero en este almacén muy particular, son repuestos, tu exactitud de registro de inventario debería ser 100%. Otra vez, la exactitud de registro de inventario es comparar la cantidad registrada con la cantidad real, pero la idea es contar en cuántos artículos sí coincide y en cuántos no. Y la idea es que coinciden todos. ¿Okay? Así se mide la exactitud de registro de inventario. Me están escribiendo por el chat, déjenme revisarlo, por favor.
Emanuel me dice, crea datos y permite realizar análisis análisis, respaldos y reportes, y demuestra si la cosa está mal o bien, o busca mejorar. Sí, los KPIs hacen eso. La idea es buscar en qué tenemos que mejorar. Pero para buscar qué tenemos que mejorar, tenemos que ver primero cómo estábamos, eso es muy importante, cómo estábamos y a dónde queremos llegar. Y buscar que donde querramos llegar sea efectivamente algo alcanzable. ¿Ok? Juan me pone otros ejemplos de cuál de los indicadores, Juan, necesitas para poder ayudarte con eso. Hilda me dice, en caso de tener productos no conformes, se dañan, ¿cómo se manejan esos casos? En los almacenes se utilizan, hay dos conceptos, almacenes virtuales y los almacenes físicos. En el almacén físico, cuando tú tienes un producto no conforme, lo deberías colocar en una parte del almacén donde van los productos no conformes. Y además, en el almacén virtual, en el sistema que llevas, tener un almacén virtual, un almacén de no conformes. Yo trabajé en un lugar donde teníamos 2 almacenes no conformes, los que no había manera de reparar y los que se podían reparar y podían regresar al almacén. Pero siempre tienen que estar identificados. Si tú tienes no conformes en un almacén, tienen que estar identificados y deberían, como les digo, estar físicamente separados y en su sistema en algún lugar que diga, oye, este es un almacén de no conformes. Y puedes inventariar los no conformes y puedes saber cuánto hay. ¿Por qué? Porque contablemente eso también es plata. Si la plata está en algo que no es conforme y que no se puede recuperar y que no se puede vender, lo que puede pasar en algún momento es que la empresa los quiera destruir y la acción de destruir es una acción contable, donde yo le tengo que decir después a la SUNAT, oye, lo que yo compré y lo tenía se malogró y lo tuve que destruir, ¿no? O por último, si lo vendes, pero lo vendes, o lo rematas por algo. Entonces, por más que sea no conforme, el hecho de que sea no conforme no quiere decir que no deba ser inventariado y que no deba estar en el almacén y que por lo tanto cuando estoy contando en el ERI no deba, no deba tomarlo en cuenta, sí lo tengo que tomar en cuenta. En donde probablemente no lo tomes en cuenta y es en la rotación de inventarios porque no vale la pena medir la rotación de algo que no va a rotar porque es no conforme. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Profesor, muy buenas noches. Sí, André. Ok, una consulta. En caso de que si los productos se presentaran, por ejemplo, unas botellas de vino, por ejemplo, si tengo una fábrica de botellas de vino, ¿ya? Okay. Unas botellas de vino y al momento que traslada en el camión rumbo a un destino de muy lejano según el proveedor, en este caso, durante el camino sufre un accidente y reporta las pérdidas de los vinos ya debido a que están rotos. También se puede calificar la medición de esos KPIs detallando cuántas botellas exactamente han roto, indicando que son una pérdida de dinero. Es que ya, a ver, te entiendo así. Yo lo estoy despachando lo estoy despachando a mi cliente y no se me rompe una, se me rompen varias. Aunque pasa igual si se te rompe una. Lo que pasa es que se rompen todas. Cuando tú ya le estás despachando al cliente, ese es algo que ya salió de tu almacén. ¿Ok? En este momento no está en tu almacén, ya está siendo despachado al cliente. Si bien probablemente todavía no sea del cliente, porque el cliente lo ha pedido y solo va a ser de ellos cuando firme que ya llegó, no está en tu almacén. Si ocurre el accidente, ¿ok? Y ya no va a llegar al cliente, la pregunta es, ¿y qué pasa con ese inventario? ¿Ok? Aunque no hubiese nada, aunque ya no quede nada, pues ya se cayó todo el vino y quedan solo vidrios, ¿ok? En ese caso, lo que se tendría que hacer es, en números, regresarlo al almacén, a algo no conforme, y después ver con contabilidad cómo se retira, ¿ok? Pero sí tienes que hacer esos pasos. ¿Por qué? Muchas veces los que trabajamos en almacén nos olvidamos que
Y el área contable tiene mucho que ver con los movimientos que hacemos en el almacén. Entonces no es simplemente, ay, entró o salió, pero ya no importa, igual tengo lo mismo. No necesariamente es así. Entonces, cuando está pasando eso, cuando tienes incluso algo que ya salió, que ya tiene una factura, que se tiene que generar una nota de crédito por algún accidente, siempre hay pasos que hacer para que ya no estén en el inventario. Porque acá ya no son no conformes, es algo que en verdad ya no existe. Si ya no existe, tiene que salir del inventario. ¿Ok? Y ahí eso se ve con el área contable, oye, ¿cómo puede pasar? Ahora, ¿qué pasa si la botella de vino se me rompe en el almacén? Si tengo una botella rota, bueno, se muestra como rota, pasa primero estos no conformes, pero después se tiene que ver otra vez con el área contable cómo se le da de baja del almacén, cómo sale. ¿Ok? Porque cuando tienes algo roto, en verdad no te vas a sacar con el almacén con algo roto hasta ver cuándo se destruye, hay que ver con el área contable cómo se debe sacar. Pero lo que tienes que hacer es que pase primero al no conforme para que pueda salir del almacén de alguna manera. El manejo del inventario sí tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido. ¿Ok? Entonces, cuando te pasa eso en el despacho, si bien no estaba en tu almacén, pero quedó en el aire porque no llegó al cliente, como se le va a tener que emitir una nota de crédito al cliente, normalmente en los sistemas emitir una nota de crédito es en el sistema que el inventario regrese al almacén. Y lo que hay que hacer es mandarlo al no conforme y rápidamente sacarlo del inventario. Y de esa manera se ve con los contadores cómo se hace, ¿no? Ellos tienen que darle la salida. Salió por accidente, salió por algo, pero ver cómo hacer la salida, ¿no? Tengo una pregunta más de Marilyn. ¿Cómo es el procedimiento de logística interna? Y tenía otra pregunta antes. Los productos no conformes, en alguna auditoría se presentan algunos documentos, o cómo se justifica esto ante el auditor. Lo puedes ver con documentos o a veces se ve el producto no conforme. Si tienes un saco que estaba abierto, se ve como no conforme. Si tienes algo que ya venció, lo pones visible en el mismo producto con un cartel, producto vencido, producto no conforme, producto con menor peso, pero lo puedes hacer visible en el mismo producto. No necesariamente es con documentos, porque con un auditor, el auditor le vas a enseñar el producto. Entonces no te preocupes con eso. En el caso de cómo es el procedimiento de logística inversa, la logística inversa tiene que ver mucho con el recojo de productos. Y es cuando, si yo despacho o distribuyo productos a las bodegas, y yo voy todas las semanas a las bodegas y veo mis productos que están ahí, y tengo como procedimiento, no sé, pues, recoger aquellos productos que ya tienen pocos días para vencerse. Ese es un proceso de logística inversa. Entonces, en mi visita voy y digo, tengo que recoger estos productos, los tengo que regresar. Hago una guía, estoy en la tienda, le digo al de la tienda, los voy a sacar, tiene que hacer una guía que sepa que ya no los tiene, y yo tengo que hacer una guía para después ver con el área contable si se le emite una nota de crédito, si se le emite algo, simplemente se le cambia, en cuyo caso también a la hora de que cambiar hay que hacer algunos papeles. Pero ¿qué pasa con estos productos que estoy recogiendo? En principio, regresan al almacén, ingresan a la parte no conformes, porque ya están por vencerse, ya no se pueden despachar. O ingresan a no conformes o ingresan a un lugar especial que dice, todavía no vencen, pero no lo puedo despachar. Ingresan ahí, ¿ok? Pero sí tienen que volver a ingresar al almacén. ¿Cómo? Con una guía de devolución, con la devolución del cliente, por eso trabaja mucho el almacén de la mano con el área contable, para decirle, oye, acá me lo están devolviendo y ver con qué documento ingresa. Oye, pero le tengo que reponer a la tienda. La reposición sale de mi inventario y sale con una salida como un pedido de venta, ya sea que vuelva a generar una factura, que genere una nota de crédito o algo así. Pero siempre esta logística inversa, cuando regresa algo a la empresa, vuelve a entrar a mi inventario. Y lo que tenemos que nosotros estar seguros es, ok, está volviendo a entrar en mi inventario, está muy bien, ¿cómo lo ingreso? ¿Es un producto que es bueno o es un producto que ya no está bueno? También puede haber devoluciones de clientes. De pronto el cliente pidió algo y dice, uy, no, te pedí una unidad de más, te la puedo devolver. Y la unidad está perfecta. Entonces, regresa, pasa por un control de calidad, ven que la unidad está perfecta e ingresa a tu inventario de la manera que debe ingresar. Y ingresa bien a tu inventario. ¿Okay? Pero siempre cuando controlamos el inventario,
tenemos que saber eso. Cuando algo entra a mi almacén, cuando algo regresa a mi almacén, tengo que en el sistema hacer que ingrese. Y si es algo como el caso de la botella de vino, que en verdad no tengo que ingresar, bueno, entra a mi sistema, pero rápidamente se le da una salida para que se sepa que esto regresó y que regresó no conforme y por un accidente que ya lo tuvimos que botar. ¿Ok? Todos los movimientos que hacemos en el almacén se tienen que ver reflejados en el sistema. Pero lo que no me puede pasar es que se rompió una botella, pero nadie se dio cuenta, yo sigo contando la botella como buena cuando ya no está buena. Eso es algo que no debería pasar. Y ahí viene el cuidado que tenemos en los almacenes. No sé si respondí bien la pregunta, Marilyn, sobre el procedimiento de la logística inversa. ¿Te referías a eso, al procedimiento dentro del almacén de la logística inversa? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta más hasta este punto? Profesor, disculpe que lo interrumpa. Dale. Más que todo, por lo general, también se puede intervenir, por ejemplo, durante el control de la logística, por ejemplo, el equipo de auditoría, pero sí es posible utilizar en el futuro, ya que esa es la generación de la logística 4.0, ya que emplean tecnologías de alta gama, utilizando, por ejemplo, para sus investigaciones de manera apropiada la inteligencia artificial. Ya. Pero a lo que no entendés bien la pregunta, ¿hacia dónde quieres ir? Si la auditoría, ¿se puede hacer la auditoría con inteligencia artificial? Sí, así es. Yo supongo que sí, va a haber la manera. Mira, la tecnología nos ayuda mucho. Yo me hicieron auditorías en pandemia y la persona no podía venir a verme al almacén. Así que en ese momento, con un celular o con la misma laptop y en la reunión virtual que teníamos, le íbamos mostrando el almacén. Y de esa manera, con tecnología, pudo hacer la auditoría ya sentada en su casa. Cuando la tecnología va avanzando, hay mayores formas de hacer la auditoría sin necesidad de estar ahí. Pero eso no quita que igual van a detectar cuando algo esté bien o no. Y aún así, como les digo, no es necesario. Cuando tienes algo en los no conformes, a veces el único documento que tienes es el movimiento en el sistema de almacenes que dice este pasó de un almacén conforme a un almacén no conforme, con una nota que dice por qué es. Pero físicamente tiene que estar. Por más que ahora tengamos mucha tecnología para hacer las auditorías y auditar solo documentos y qué sé yo, físicamente tu almacén siempre va a ser físico y físicamente las cosas que dicen que están en tu almacén tienen que estar en tu almacén y tienen que estar ahí. La tecnología nos va a ayudar para muchas cosas, pero aún así, físicamente tienen que estar las cosas ahí. Y sí vas a encontrar maneras de hacer auditorías. A mí me han hecho auditorías desde otro país. Me hizo una auditoría alguien en Europa también. Y me iba preguntándome, primero me lanzó un cuestionario para que nosotros veamos cómo los documentos que vamos a tener que ir presentando y se lo hacíamos de manera virtual. Pero en algún momento también tuvimos que ir con nuestra cámara y ir mostrando el almacén para que vea dónde estábamos guardando las cosas. Porque parte de la auditoría, sobre todo cuando son clientes o proveedores externos, quieren saber cómo hacemos o cómo llevamos las cosas en nuestro almacén. Entonces hay que mostrarlo. ¿No? Aparte no es que se pueda evitar tan fácilmente. ¿No? Una pregunta más de Francisco. La logística inversa también puede rotar productos entre establecimientos, pero que son del mismo dueño, pero con diferente razón social. Me enteraré un poco desordenado esa práctica. ¿Hay alguna opción mejor? Si hay alguna opción mejor, no hacerlo. Lo que pasa es que la logística inversa se refiere a yo vendí un producto, pero o sea, este producto lo puse en una tienda, pero estoy ofreciendo sacarlo de la tienda para reponerte otro porque está a punto de vencer. Entonces, si lo que voy a hacer, lo que tú me dices, oye, es el mismo dueño que tiene dos tiendas, pero se lo saco a una y se lo devuelvo a otra. Mira, al final, mientras hagas el movimiento como se tiene que hacer, no sé, pues, pensemos en, no sé, una bolsa de papitas. Tú eres Frito Lays, vendes papitas y una cadena de bodegas te dice, oye, en estas bodegas
Puedo vender papitas hasta con 10 días de vencerse, pero en otra que tengo me las compran hasta con 5 días de vencerse. Digamos que sea el caso y tú le quieres pasar de una tienda a la otra, ok. Tienes que hacer la logística inversa. Fuiste, las recogiste, las llevé al almacén, las puse en un almacén de esto no debería despacharlo, lo despacho con permiso de un cliente que quiere con esas fechas de vencimiento y lo vuelvo a despachar. Eso de hacer el atajo, lo saco de acá y lo pongo por acá y ya está, no deberías hacerlo tú, al menos como proveedor. Si lo hace el cliente, ya es problema del cliente, no es tu almacén. Si yo soy el cliente y tengo varias bodegas y voy a cambiar mis productos de una bodega a otra, tengo que reflejarlo en mi sistema. Si lo voy a pasar de esta bodega a la otra bodega, tengo que reflejarlo en mi sistema. ¿Ok? Pero siempre hay que reflejarlo en el sistema. Pero los locales no quieren generar la CNC, ya que indican que se tiene que hacer en el mismo almacén. ¿A qué te refieres con los locales? Los clientes no generan la nota de crédito. El que genera la nota de crédito es el proveedor. O sea, eres tú. Si tú estás en el almacén del proveedor, tú le llevaste algo y lo vas a recoger, tú generas la nota de crédito. Lo estás recogiendo y le estás dando una nota de crédito a tu cliente, al establecimiento, por el producto que estás recogiendo. Y luego, cuando le estás llevando, le estás haciendo una factura. A veces las dos se anulan, eso es parte ya del área contable, pero siempre tienes que generar ese movimiento de regresa y te lo vuelvo a dar. El establecimiento, el cliente no es el que genera la nota de crédito, tú se la generas como el que se lo vendió, tú se lo generas. Hay algunos que no lo hacen con nota de crédito, lo hacen distinto. ¿Por qué? Porque solo facturan una vez que el cliente facturó. Pero cuando haces eso, el almacén de tu cliente es como tu propio almacén. Entonces, dentro de tus sistemas también tienes el almacén del cliente porque ahí has puesto tu producto. Cuando lo sacas de ahí, tienes que hacer un movimiento entre almacenes. Y como lo tienes que llevar físicamente desde un almacén que está lejos del tuyo, generas una guía y ahí viene la devolución. ¿Ok? Pero siempre estás generando la documentación y siempre estás haciendo los movimientos entre almacenes. ¿Ok? Entonces, acuérdate de eso. Si hay la logística inversa, también puede ser en productos que hay en consignación. Cuando hay en consignación, ahí tú tienes que pensar en el almacén de tu cliente como si fuera tuyo. Y de hecho, tener en tu almacén, en tu sistema, algo que diga, esto está en el almacén del cliente allá, pero sigue siendo de tu propiedad hasta que lo vende el cliente. Una vez que lo vende el cliente, ahí recién se lo facturas. Eso sí se da. ¿Ok? Pero el producto sigue estando de tu propiedad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? Dale, James, dale. ¿Qué tal, profe? Profe, tenía un par de preguntas que siempre me han inquietado en el tema de almacén, ¿no? Usted mencionó lo que vienen a ser los componentes, ¿no? Los componentes, si bien es cierto, son necesarios para los equipos, ¿no? Y cuando un componente está malogrado, sale a reparación. Reparación, viene a ser un servicio, ¿no? Sí. ¿Y cómo se podría que ese componente pueda ingresar como un producto al almacén, ¿no? Para poder despachar al cliente interno, ¿no? La otra pregunta, profe, pero no se moleste, es supongamos que tengamos una carretilla. Esa carretilla está dañada, ¿no? Pero queremos recuperar la llanta. Ya. ¿Cómo podríamos ingresar eso al inventario, ¿no? La llanta, ¿no? ¿Con qué precio? No sé, con qué movimiento logístico, ¿no? Ya. Sería la pregunta, ¿no? Ya, no me molesto. ¿Qué crees que me voy a molestar? A ver, la primera pregunta es, yo tengo un repuesto o yo tengo un equipo que está no conforme, lo he pasado a mi no conforme, le hago una guía para llevarlo a un taller externo para que lo arreglen. En ese momento sale de mi almacén, está con una guía, se ha ido a reparar, lo repara, regresa con una guía de evolución y vuelve a regresar. Y ahí lo puedes ingresar con esa guía y lo ingresas hacia los productos que ya están conformes. Pero hay que tener cuidado con eso. Ahí se habla con la gente de contabilidad para ver con qué costos ingresa, porque si eso tenía un costo y tú lo has además mandado a reparar y hay una factura de eso que le ha generado un costo, normalmente el contador te podría decir, oye, esto hay que ingresarlo, pero hay que ingresarlo con otro costo y en eso ellos te ayudan al costo con el que lo estás ingresando.
Pero el camino es ese, sale de tu almacén y luego ingresa, y como ya está bien, ingresa a tu almacén de conformes. Cuando tienes la carretilla y vas a canibalizar la carretilla, si vas a canibalizar la carretilla tienes dos problemas. Uno, que o puedes sacar la carretilla por completo de tu almacén, ya que no estén no conformes, hablas con la gente de contabilidad y dice, lo queremos sacar, lo sacamos todo, y desarmas todo y no le quitas solo la llanta, le quitas todo. Pero si quieres volver a utilizar las cosas, ahí tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una llanta usada no es lo mismo que una llanta nueva. ¿Ok? Entonces, si va a entrar esta llanta usada, sí tiene que entrar con algún costo. ¿Cuál es el costo? Ese costo te lo va a dar el contador, porque seguro esta carretilla ya se había depreciado, ya ha tenido cantidad de costos, así que el mismo contador tiene que ver cómo lo ingresa, pero no debería ingresar al mismo código de las llantas nuevas, porque esta ya está usada. Es un repuesto usado, lo puedes poner como, oye, repuestos usados, un código distinto, y que sí se puede usar, o lo puedes poner incluso en un almacén virtual aparte, ¿no? Repuestos usados que se podrían utilizar y sin un costo también. Pero sí lo puedes volver a ingresar al almacén. Lo que pasa es que tienes que saber cómo se ingresa, ¿ok? No todos los productos son iguales, entonces no puedes pretender que esta llanta que ya está usada sea igual a la nueva, ¿ok? Debería ingresar de otra manera. ¿Por qué? Además, porque el costo es distinto y después te va a mover todos los costos. Por eso les digo que cuando tenemos alguna idea en almacén que queremos hacer, siempre hay que consultarle al área de contabilidad si lo que estamos haciendo está bien o cómo podemos hacerlo, para que contablemente se acompañen los movimientos. Pero sí puedes hacer eso, bien, sí puedes volverlo a ingresar al almacén, solo que tienes que saber bien cómo lo ingresas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, monstruo. Siendo las 8:43, por favor. Acá tengo una pregunta más. ¿Es correcto que en tu establecimiento hagan logística inversa solo con guías de salida y entrada virtuales, ya que por una venta urgente necesitan el ítem para esa venta, luego el almacén se entera después de 3 días? A ver, yo te lo pongo de esta manera, ¿ya? Que un almacén se entere después de 3 días significa que vas a regularizar, ¿verdad? Ya. Si tenemos que usar la palabra regularizar en almacén, es algo que no estuvo bien. No nos va a quedar de otra, muchas veces nos pasa, pero no es algo que esté bien. Cuando tú me dices que entre establecimientos de de una misma empresa, o sea, entre mi almacén que puede estar, no sé, en Villa El Salvador y mi tienda que puede estar en Miraflores, algo así, que son de la misma empresa, pero yo tengo que devolverle algo a mi almacén y luego llevar algo del mismo almacén para allá y lo hago con guías. Ok. Las guías virtuales, las guías ahora son virtuales, las guías son electrónicas, no tienen que necesariamente imprimirse, y esas son guías de transferencia, y las guías de transferencia, hasta donde vi, no las hacían virtuales, pero podían ser virtuales. Pero cuando tú me pones acá una guía virtual es porque no están haciendo una guía. Tú lo que me dices es, lo sacan en un Excel o qué sé yo y lo mandan. Pero por eso les digo que el almacén, la gente no debería entrar al almacén. Si hay urgencia de una venta y yo tengo que cambiar un producto por otro, lo cambio, lo hago en el almacén. En mi almacén le doy salida a este producto, transferencia al almacén de la tienda, te lo estoy mandando. Y después, cuando me llegue el otro que no querías, transferencia del almacén de la tienda acá. Los movimientos del almacén se pueden hacer. No necesitas, no demora, no necesitamos ser muy, engorrosos con eso. Y si es urgente, se puede hacer. Lo importante es hacer en los documentos lo que estamos haciendo en físico siempre. Si son establecimientos de la misma empresa, basta con guías de transferencia y transferir en mi sistema de almacén a almacén. Pero hay que hacer la guía, pues no hay que llevárselo, no tiene que venir el comercial, agarrar algo y llevarlo a la tienda porque lo van a vender ahorita y después, 3 días después digo, oye, ¿dónde está? No, la regularización es mala. Si tenemos que regularizar, estamos por mal camino. Tenemos que buscar la manera de que esté prohibido regularizar. ¿Ok? Entonces, el caso que tú me das sí se puede dar, pero se puede hacer sin que el almacén se entere 3 días después. Se puede hacer de manera correcta y de manera rápida, porque es solo un traslado entre almacenes. Y eso sí se puede hacer en tu almacén, sin hacerte mayor problema. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces tenemos un área comercial que
cree que su urgencia hace que tengan que hacer algo más rápido y a veces en el almacén eso no demora. ¿Ok? Pero si las cosas se hacen de manera ordenada, va a ser mejor para toda la empresa y siempre hay que ver, siempre hay que pensar que es mejor para toda la empresa, no para cada área. Espero haberte respondido bien, Francisco. Dime si estamos bien. La urgencia del área comercial genera un gran desorden en ocasiones. Sí, lo entiendo. A veces genera desorden, pero lo mejor para ayudar, a ver, este es un consejo que yo les doy ya. Yo he trabajado toda mi vida en operaciones, toda mi vida en operaciones. Yo no sé vender. Ya me convencí de eso. Yo no sé vender. Yo respeto mucho a los vendedores, a los que saben vender, y a los gerentes del área comercial, y a los vendedores que tienen que salir a la calle a vender. Yo los respeto muchísimo. Pero yo necesito que ellos respeten también mi trabajo. Nunca, nunca en toda mi experiencia me he peleado con el área comercial, de hecho siempre me he llevado muy bien. ¿Por qué? Porque si tú quieres que ellos entiendan que te genera un problema, si tú quieres que ellos entiendan que no todo se puede hacer de manera tan desordenada, lo mejor que puedes hacer es tratar de ponerte en sus zapatos, tratar de atenderlos en todo lo que se pueda, pero siempre explicándoles lo que tienen que hacer. Oye, pero esto necesito urgente, ya, no te preocupes, yo te lo mando urgente, pero déjame hacer esto, porque si no hago esto, esto es peor. Dale, mando, pero déjame hacer, ¿ok? Estamos de acuerdo, el sistema ayuda, pero hay que estar alineados, sí, pero esa es la manera de alinearse. El vendedor siempre, así como tú siempre estás pensando en el orden en tu almacén, que deberías pensarlo, el vendedor siempre está pensando en cómo hago para vender más. Y está bien que piensen cómo hago para vender más, porque si la empresa vende es cuando todos ganamos, cuando la empresa vende. Pero la mejor manera para que un vendedor entienda de los productos y entienda de tus procesos es explicárselo mientras tratas de atenderlo en aquello que es más urgente para él. Si tú al vendedor le salvas la vida en algún momento, el vendedor te va a querer siempre, incluso cuando después ya no puedes hacerlo. ¿Okay? Y para eso no necesitamos desordenarnos, necesitamos encontrar la manera de hacerlo de manera ordenada, pero poder atender. ¿Okay? Así que traten de no pelearse con el área comercial. Bien, muchachos, hacemos una pausa, 5 minutos, por favor, aunque sea para traerme un vaso de agua, poder tomar agua, y volvemos a las 8:55. Siempre el apoyo a la empresa, estimado, efectivamente, siempre piensen en la empresa, siempre piensen más allá. Se van a ganar más adeptos cuando no solo están pensando en el área propia, sino en las otras también. ¿Ok? Listo, chicos, no salgan de la reunión, yo solo apago mi micrófono y mi cámara y exactamente 8:55 continuamos con la clase, ¿está bien? Nos vemos en 5 minutitos.
¿Listo, chicos? Volvemos, ¿están ahí? ¿Estamos listos para continuar? ¿Sí? Ok, entonces. Seguimos. Continuamos con la clase. Déjenme compartir la pantalla nueva. Ok, entonces, estuvimos viendo los indicadores de control de inventario. Vamos a ver los indicadores del almacén. Una vez más, como KPIs, en un almacén podemos medir bastantes cosas, pero vamos a ver estos de acá que son muy utilizados dentro de un almacén y que espero a ustedes les sirvan. El primero es el costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento es lo que me cuesta el almacén, los costos de almacenamiento entre el valor total del inventario. La interpretación mide qué porcentaje del valor de inventario se gasta en almacenamiento. Un porcentaje alto puede indicar ineficiencias, sí. Esto básicamente es un almacén tiene un costo, aun cuando sea un almacén propio, tiene un costo y ese costo suele ser fijo, salvo que estemos alquilando espacios en almacenes terceros, ahí ya el costo varía. Pero el costo del almacén suele ser fijo. Entonces, cuando yo lo divido entre el valor de mi inventario, si tengo poco inventario y mi almacén es grande y me cuesta mucho, ese valor va a ser muy alto. Al ser muy alto, indica que tengo una ineficiencia. Sí, pues tengo un almacén muy grande que no necesito. Por otro lado, si el valor total de mi inventario es alto y mi costo es bajo, es porque probablemente estoy almacenando mal. Tengo un almacén muy pequeño. El espacio no me alcanza y estoy almacenando cosas donde no debería. ¿Okay? El costo de almacenamiento nos puede ayudar para eso. Yo particularmente he usado poco el costo de almacenamiento porque, en mi caso particular, el almacén que teníamos y que suelo tener o es propio o es un alquiler fijo. Entonces, el costo del almacenamiento ya sabemos cuánto es porque siempre va a ser así. Pero medíamos otras cosas como que estemos utilizando con la cobertura correcta y que estemos almacenando la cantidad que teníamos que almacenar. Incluso lo que hacíamos era proyectar cuánto iba a ser el inventario en los siguientes años. ¿Okay? Pero siempre es bueno poder manejar eso, el costo de almacenamiento. Y es siempre el costo, lo que me cuesta el almacén, pero entre el valor total del inventario. No son fáciles de sacar estos datos, sobre todo el valor total del inventario. El valor total del inventario se refiere al costo de los productos que están ahí. Pero las empresas normalmente lo manejan el área contable y si trabajan con algún ERP, es fácil saber el inventario que se tiene y el costo que se tiene y tener el valor total. ¿Okay? La utilización, el índice de utilización del espacio. Espacio utilizado entre espacio total disponible por 100. Evalúa la eficiencia en el uso del espacio del almacén. Un índice alto indica un uso óptimo, pero un uso excesivo puede señalar riesgos de sobrecarga. A ver, para utilizar este índice, en principio necesitamos siempre saber cuál es la capacidad de mi almacén en cuanto a espacio. Entonces, si yo tengo un almacén con racks y los racks me dan espacios más o menos estandarizados, entonces yo puedo saber cuál es mi capacidad total. Almacenar en piso no es una buena práctica, aunque algunos lo hacen o tienen el piso como un por si acaso. Pero normalmente no lo utilizamos como espacio disponible. Espacio disponible, si tenemos racks, es lo que ven los racks. Si almacenamos en paletas y las paletas tienen un lugar, entonces lo que podemos poner en las paletas. Ese es el espacio disponible. Muchas veces, cuando tenemos racks y tenemos pallets, y manejamos los productos por peso, sabemos cuánto peso máximo podemos cargar en cada espacio de rack. Entonces, por ejemplo, yo en algunos de los almacenes que he manejado, el espacio disponible y el espacio utilizado se medía en toneladas más que metros cuadrados o metros cúbicos o área. Lo medíamos en toneladas o también lo puedes medir en unidades que tienes para almacenar. Tengo un espacio disponible para 1000 unidades, estoy utilizando 900.
¿Por qué me sirve el índice de utilización del espacio? Pues obviamente deberíamos tener algo menor que 100, algo elevado, pero menor que 100. ¿Por qué? Porque si está en 100 o más, quiere decir que probablemente no estoy almacenando bien. Pero este índice nos sirve mucho para proyectar. ¿Ok? ¿Qué es proyectar? Nosotros, por ejemplo, medíamos, lo tomábamos inventario y medíamos el inventario al final del mes. Entonces, yo calculaba este índice al final del mes. Hoy estoy con 80% o 75% de mi almacén. Perfecto. Pero lo que hacía era proyectar cómo iba a estar durante los siguientes meses para saber si iba a necesitar más almacén o no. ¿Y cómo lo hacía? Pues medía esto, ¿no? Proyectaba cuál iba a ser mi inventario a final de cada mes y lo veía frente a mi espacio total disponible. Pero ahí yo tenía una meta, tratar de no pasar de 80%. ¿Por qué? Porque en el caso particular de este almacén, durante el mes, mientras vamos vendiendo otros productos, entonces durante el mes, fácilmente ese 20% restante podía llenarse. Cuando ya veíamos que nuestro inventario, por la cantidad de venta que íbamos a tener en el futuro, a 2, 3 años más, iba a pasar de ese 80% de espacio utilizado, fue que empezamos a buscar ampliar el almacén, alquilar otro espacio de almacén en el mismo lugar donde estaba. Entonces lo pudimos planear y lo hicimos en el momento en que habíamos visto que teníamos que hacerlo. Entonces este índice ayuda mucho a eso, a planificar no solo a cuánto inventario voy a tener, sino hasta cuándo me puede servir el almacén o no. Ahora, como les digo, almacenar el piso no es lo más adecuado, pero a veces nos pasa y lo tenemos que hacer, sí. Pero no es lo más adecuado porque puede generar ineficiencias, sobre todo en la exactitud del inventario. ¿Ok? ¿Y qué más? Exactitud en el picking. Esto puede servir para algunas industrias. Yo en particular no lo hacía porque teníamos otros controles. Entonces, la exactitud del picking es órdenes correctas entre el total de órdenes. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el picking y a qué se refieren órdenes? Cuando entran los pedidos de venta y llegan a la almacén los pedidos de venta, el pedido de venta dice, oye, quiero 3 de este producto, 2 del otro y 4 del de allá. Y ahí es donde yo tengo que hacer mi picking. ¿Qué es el picking? Es ir y tomar de donde están todos los productos, en orden, tomar 2 de este y 2 del otro y 2 de allá. Y completar la orden. Entonces, al final podemos medir cuántas órdenes del total de órdenes que hice picking salieron correctas o llegaron correctas. Debería ser un porcentaje alto, es más, debería ser 100% si lo hacemos bien, pero acá no solo es importante tener el KPI, irlo midiendo en algún momento, sino más importante es tener un control de que hemos hecho el picking de manera correcta o no. Normalmente ese control se hace justo antes de despachar y se revisa que la orden esté completa. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento que revisas y haces el control, ahí estás viendo si tu orden está correcta o no. Vas llenando tu KPI, pero además tienes el control por si una orden no estaba correcta, pues hacerlo correcto y no dejar que ese error llegue al cliente. ¿Ok? Estos indicadores permiten identificar cuellos de botella y oportunidades para mejorar la eficiencia en la operativa del almacén. Sí, esto te permite mejorar. Pero, ojo, otra vez, en esta exactitud en el picking, necesitas siempre un control, porque la idea es que si te estás dando cuenta que tienes problemas con el picking, quieres medirlo y quieres mejorarlo, al principio pon un control para que eso no llegue al cliente, para que tu problema no llegue al cliente. Y después arréglalo para ser más eficiente y no gastar recursos en ese control. ¿Ok? Y ahora viene uno más, que es el análisis del inventario de seguridad. ¿Ok? Esto tiene una fórmula, pueden escribir la fórmula, se las voy a tratar de explicar, y después vamos a ver cómo se utiliza. Antes del inventario de seguridad, que en verdad es un tema un poquito más complicado, quiero saber si tienen alguna pregunta. Si todos estamos bien, avanzamos con el inventario de seguridad. ¿Todo bien? Profesor, una consulta. También se puede realizar, por ejemplo, lo que es el calcular
En relación con los productos, por ejemplo, si el de los pedidos presenta un reclamo por parte del proveedor, viendo ese producto que habrá comprado hace unos días, supongamos, en este caso, unas cajas de productos como por ejemplo, para lo que es agricultores, como por ejemplo lo que son las manzanas, por ejemplo, ¿no? Y reportan que han reportado lo que es manufacturadas de una manera inadecuada. Por ejemplo, si se presenta un tipo de mermas o algunos desperdicios o sobras que en realidad no deberían de ver. ¿Y cómo lo tienen que evaluar ese tipo de producto? Me estás hablando de un proveedor, o sea, cuando compras algo y encuentras que eso que estás comprando no, ah, no cumple con las normas de calidad que tienes, Así que sea es. por medio. Bueno, en Ujú. principio lo que deberías hacer es buscar la manera de devolver, ¿ok? Si no se puede devolver, si fue importado y no se puede devolver, se hace el reclamo al proveedor y el proveedor lo que debería hacer es enviar una nota de crédito. Con esa nota de crédito, lo que se hace es, en principio, lo mandaste a uno conforme y después con la nota de crédito lo sacas de tu inventario porque ya no debería estar en tu inventario. Y eso ya lo puedes hasta eliminar y lo deberías eliminar porque ya tienes una nota de crédito del proveedor que te está devolviendo el dinero pagado. No es lo mejor, ¿no? Lo mejor es comprar y que te lleguen las cosas como las necesitabas. Esto es si es que es un proveedor del exterior, si es un proveedor local, no lo aceptas, lo devuelves, se lo devuelves y que te mande lo que debería mandar. Entonces nunca entró. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando, perdón, acá me habían escrito, qué ocurre cuando ventas pide más de lo normal y no se puede vender? Luego pasan mermas y removilizan almacén por recibir mucha cantidad. Y ahí vamos por partes. Ventas puede pedir más de lo que sí puede pasar. Como ya les dije, aún los que hemos hecho pronósticos y los tratamos de hacer de la mejor manera, siempre puede, no vemos el futuro, entonces siempre puede ser que de pronto se pronostique más de lo que se quiere ver. Pero lo que quede en el almacén debería quedar de la manera del mejor cuidado posible. ¿Por qué hay mermas? Porque vence el producto. Ahora eso tiene que ver mucho no tanto con el almacén, sino con el que compra y el que vende. ¿No? El que compra tiene que decir, oye, estoy comprando bien o no, y el que vende debe decir, estoy vendiendo bien o no. Ahí entran otro tipo de KPIs, cómo estoy comprando y cómo estoy vendiendo. Y otra vez, si ventas pide más de lo que está vendiendo, quiere decir que su KPI no está bien y ellos tienen que hacer las acciones para que esté bien, ya sea para vender más o para pedir menos. ¿Ok? Y lo que me están poniendo en el mensaje, echarle la culpa a todo el mundo, bueno, siempre, a ver, yo no sé cuántas personas conocen, yo conozco muy pocas, que de primera asumen su responsabilidad en cualquier cosa. ¿Ok? Entonces siempre va a pasar, no, es el almacén, ¿por qué el almacén recibe? El almacén no le queda otra que recibir si todo viene con los documentos adecuados y en la calidad adecuada. Si yo estoy en el almacén y yo tengo un proveedor que llega con una orden de compra emitida por mi empresa y viene control de calidad y me dice sí, está en la calidad correcta, el almacén lo tiene que admitir. No le queda de otra. Tiene un documento que dice que ya fue comprado. No es cuestión del almacén. Pero sí va a haber una discusión entre el que compra y el que vende. Si se malogran las cosas por una mala acción del almacén, ya es otra cosa. ¿Qué más me ponen? Esto me interesa porque cada semana el almacén llega hasta el 110%. Queda full a pesar de que avisamos al comercial y compras que ya está todo copado. Llegamos al extremo de saltarnos los estándares dentro de una almacén formal. A veces pasa, Francisco, a veces pasa. Y te matas diciéndole al de compras, por favor, trata de que no llegue esto o que llegue después. Le dices al de ventas, oye, por favor, trata de que esto salga antes. Y al final termina en el almacén. Una de las maneras de llamar la atención, a mí me decían, hay que, hay que ser escandaloso, hay que incendiar la pradera. La próxima vez que pasa y que tengas que almacenar en el suelo,
tómale fotos y pásaselos al gerente comercial y al gerente de compras o a tu gerente logístico. Lamentablemente no hay espacio en el almacén y estoy almacenando así, por favor revisen cuánto estamos comprando y cuánto estamos vendiendo. Y se lo pasas al gerente. No es lo mejor pelearte, pero si no te hace caso ni la persona que compra ni la persona que vende, hay que ir un poco más allá. Y cuando digo incendiar la pradera me refiero a mostrarles el problema. Mostrarles el problema. Eso les ya no entran más cosas. Si sigo almacenando así, se van a malograr. Si me traes algo más, se va a tener que quedar afuera y no sé quién lo va a cuidar. No son cosas extrañas a lo que me ha pasado, pero a veces tienes que elevarlo un poco para que se den cuenta y sensibilizar sobre el problema. ¿Ok? Hasta que al final se vuelva a recuperar el almacén. La otra es, oigan, díganme que va a pasar esto para yo buscar dónde almacenar y alquilar en un tercero. Esa a veces es una salida. La recomiendo como almacén. O sea, si tú tienes la posibilidad de alquilar espacio en otro lado para guardarlo y almacenar bien, lo podrías hacer. No lo recomiendo en general como empresa, porque cuando hay esa posibilidad, entonces no cuidamos tener el inventario adecuado, sino no importa si tengo más inventario porque hay donde guardar, ¿no? Pero como almacén, si tienes la oportunidad, si dentro de la empresa cabe eso, que se pueda alquilar un espacio para poder guardar el producto y que no se malogre hasta que se venda por unos días, a veces es mejor hacer eso. Pero no dejemos de hacer visible el problema hacia las áreas que pueden gestionar para solucionar. No les digo echar la culpa es distinto. Hace un rato les dije, hay que llevarse bien con el área comercial y hay que demostrarles lo difícil que también es para nosotros. O sea, no es echar la culpa, pero sí es demostrar que se está generando un problema, ya sea porque no se está vendiendo o porque la compra está llegando antes, ¿no? Y ver la manera de salir de eso. A veces en el área sola no la podemos hacer, hay que trabajar con las otras áreas. ¿Okay? ¿En qué situación se podría aplicar una gestión de almacén tipo PEPS o promedio, profesor? ¿A qué te refieres con promedio? PEPS es primero en entrar, primero en salir, es la que yo les decía que es FIFO, y que normalmente es cuando los productos tienen una fecha de vencimiento, ¿no? ¿En qué situación? Cuando los productos tienen fecha de vencimiento. Si no tienes ninguna situación así, miren, acá me pasó algo, ¿ya? Conocí a alguien que tiene una empresa que importa merchandising, ¿no? Importa tomatodos, importa vasitos como que estoy usando para tomarme agüita, importa estas cosas y las vende a las empresas. Y le gusta tener el inventario para venderlas a las empresas. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿cómo identificas las cosas? No, cada cosa tiene un código, es más, cada lapicero que yo he traído tiene un código, y cada blog que traigo tiene un código, y cada USB que traigo tiene un código. Ay, amoso, pero ¿cómo sabes cuando ya tienes, te está quedando un poco de inventario y te llega el siguiente, cómo sabes qué te llegó primero y qué te llegó después? Y no tenía cómo saberlo. Entonces yo le dije, bueno, sencillo, créale lotes, o sea, crea un número de lote de acuerdo al día que te llegó. ¿Para qué? Porque si tú tienes un número de lote, puedes saber al menos qué cosa vender primero y qué después. Oye, pero estos productos no se venden. No, pero mientras más tiempo estén en tu almacén, corren el riesgo de romperse o qué sé yo. Entonces, a veces no tienen una fecha de vencimiento y teóricamente podría sacar cualquiera, pero es mejor sacar el primero que llegó para evitar daños. Y para hacer eso, si no tienen fecha de vencimiento, traten de trabajar con lotes. Y si no vienen con un número de lote, asignen un lote de acuerdo a la fecha en que llegó. Y si el proveedor sí les manda con un número de lote, pero no les manda con una fecha de vencimiento, traten de asociarlo de alguna manera para saber, oye, este lote es el que debería salir primero. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor manera de controlar lotes? Tener un buen sistema. Si no tienes un buen sistema es más difícil. Si tienes que hacerlo con Excel también es difícil. Ahora, los lotes suelen tener una lógica. Por ejemplo, si tú tienes que crearle lotes a un producto, le puedes poner el nombre del producto o la inicial del producto y después ponerle una fecha. Por ejemplo, si llegó hoy, le pones 25/02/19. Entonces ya sabes qué año, qué mes y qué día llegó.
Y ese número siempre te va a decir cuál debería salir primero, cuál debería salir después, porque mientras mayor sea, llegó después. Es una manera. Por eso es bueno tener números de lotes y poder saber qué significan. Los lotes siempre tienen alguna lógica. Si no tienen alguna lógica en el sistema interno, es el número de lote, añádanle una fecha de llegada o una fecha de vencimiento para que los ayude. ¿Okay? Bueno, continúo porque se nos va a ir el tiempo y este tema es importante. No digamos complicado, pero sí es importante y espero no aburrirlos, pero vamos con el tema, que es el inventario de seguridad. No se preocupe, profesor, sí, el tema está muy interesante, pero eso sí tiene que identificarlo a través de la fecha de entrada y fecha de salida de los productos, y eso sí es muy importante verificar la fecha de vencimiento en caso de los productos envasados, por ejemplo. Cuando tienen fecha de vencimiento es más fácil, porque siempre tienes que poner la fecha de vencimiento. En tu sistema de almacenes esa fecha de vencimiento tiene que estar en algún lado. Pero cuando no lo tiene, y cuando no tiene una fecha de vencimiento, siempre hay que tratar de asociar al número de lote, si es que viene con el número de lote, con la fecha de llegada, o si no, ponerle un número de lote tú, crearle, pero que tenga que ver algo con la fecha de llegada, para que puedas tener ese seguimiento y saber qué llegó antes y qué llegó después. Eso sí es verdad. Si ya viene con fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento manda. ¿Okay? Vamos a ver inventario de seguridad. Esta es una fórmula, ¿ok? La fórmula dice una variable Z por la desviación estándar de la demanda por la raíz cuadrada del tiempo de reposición. Así nomás es entendible, no mucho, ¿ok? Pero calcula la cantidad de stock. Entonces, para interpretarla mejor, primero vamos a preguntarnos, oye, ¿y qué es Z? Z representa un valor de servicio, nivel de servicio deseado, el nivel de servicio que yo le quiero dar a mi cliente. ¿Ok? Este valor se determina utilizando una tabla de distribución normal, esto es parte de estadística y corresponde a la probabilidad de que la demanda durante el tiempo de reposición no supere el inventario disponible. Y te dan un ejemplo, si tú quieres un nivel de 90%, corresponde a uno de 1,28. Si quieres un nivel de servicio de 95%, pon que Z sea 1,65. Si quieres un nivel de servicio 99%, corresponde a un Z de 2,33. ¿Okay? Entonces la interpretación es cuando Z es mayor, el nivel de servicio será mayor. Sí. Este Z lo que te dice es, trata de cubrir todo lo que podría pasar mal para poder siempre llegar al cliente. En este caso, si van a querer usar la fórmula, yo les recomiendo utilizar solo el 95%, 1,65. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, por más que quieras cubrir todo, siempre puede pasar algo que haga que no llegues a un cliente. Pero en estos dos números hay una diferencia en el costo del inventario. 95% me parecería lo correcto. Como ejemplo, para que veamos cómo se utiliza, si una empresa tiene una desviación estándar de la demanda de 50 unidades, un tiempo de reposición de 4 días y un nivel de servicio de 95%, entonces quiere decir que yo debería tener 165 unidades. Que la empresa debería mantener 165 unidades adicionales para cubrir las posibles variaciones de la demanda y evitar rotura de stock. Entiéndase que el tiempo de reposición de 4 días no se refiere a yo compro hoy, en 4 días me llega, se refiere a que se mueve hasta 4 días el tiempo en que yo espero que me llegue algo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque yo les contaba, creo, la clase pasada que yo tenía un tiempo de compra de 120 días, de 6 meses, traía cosas de la India. Pero si bien demoraba 6 meses, yo tenía órdenes puestas todos los meses, entonces todos los meses me llegaba. ¿Ok? Entonces, a la hora de calcular mi inventario de seguridad, no pensaba en 6 meses, demora 6 meses en llegar, no, porque más o menos llegaba tal cual y como esperaba y el movimiento, o sea, no se demoraba más de lo que se debía demorar. ¿Ok? La fórmula funciona así, ¿ya? ¿Se entiende? Quizá no mucho, ¿no? Ahí sí quiero que ustedes me cuenten. ¿Se entendió la fórmula mucho? Yo creo que no tanto, ¿no? No sé si les comparten el material, yo espero que se los compartan. Ahí va a estar la fórmula, si algún día la quieren utilizar, utilicen Z con 1,65 y lo pueden utilizar. Por ello les confieso algo, nunca utilicé la fórmula, ¿ok?
¿Por qué no la utilicé? Porque depende mucho de la industria en la que están y cómo van pensando las cosas. Que a veces encuentras otra manera de hallar el stock de seguridad y de hallar además la cobertura, y acá lo uno con la cobertura. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar un caso más o menos real. Digo más o menos porque los números, por una cuestión de confidencialidad, no son los correctos, pero sí les voy a mostrar cómo hacíamos las cosas en Solvent, y lo voy a intentar de hacer en 10 minutos. Y les puedo después dar el Excel para que ustedes lo vean y lo puedan utilizar. Y si nos falta tiempo, quizá la próxima clase podemos ahondar en eso. ¿Ok? Déjame compartirles la pantalla para que vean un poco esto. ¿Ok? Ahorita ya deberían poder ver un Excel. Este Excel es, digamos, la venta real de la empresa Solvent del año pasado para estos productos de acá. ¿Ok? ¿Por qué estoy poniendo la venta real? Porque si quiero hallar la cobertura y quiero hallar el inventario de seguridad que voy a tener, lo primero que me quiero fijar es cuánto vendí y cuánto varía mes a mes esta venta. Entonces, ¿qué hice? Para cada producto, lo que hice fue hallar la media, la desviación estándar, cuál fue el mayor valor y cuál fue el menor valor. La media es el promedio, ¿ok? Es el promedio de toda la venta en el año, de todos los meses, ¿ok? Esa es la media de cada uno, ¿ok? ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar me dice cuánto se desvían los datos de la media. En este caso, en el primer producto se desvían como 3.300 kilos. ¿Ok? Hallo el menor valor y hallo el mayor valor para tener en consideración. Y entonces, ¿qué hice después? Aquí viene el nivel de servicio, aquí viene el Z. ¿Ok? Analicé el límite superior. Si mi media es 8.000, ¿qué pasa si le sumo a este 8.000 una desviación estándar? Le sumo estos 3.000. Me va a dar 12.364. Si le sumo 2 desviaciones estándar, me va a dar 15.000. Si le sumo 3 desviaciones estándar, me va a dar 19. ¿Qué significa una desviación estándar? Cubrir solo hasta el 90%. ¿Qué significa 2? Cubrir hasta cerca del 96%. ¿Qué significa 3? Cubrir hasta cerca del 99%. ¿Cuál escogimos? Escogimos la 2. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho cubrir de 96 a 99 y si me voy a salir de ahí, igual va a ser muy difícil. Entonces, está bien que yo tenga un inventario de seguridad, pero la idea, como les decía, es no gastar tanta plata. Así que nos quedamos acá. ¿Ok? Nos quedamos con esto. Oye, de la media voy a tomar 2 desviaciones estándar. El siguiente análisis fue, ok, si tomo 2 desviaciones estándar, ¿cuántos días de inventario debería tener si yo voy a tener el promedio de ventas, en el caso de la primera línea, 8.900 kilos, 8.990, más 2 desviaciones estándar? Y lo que hicimos fue calcularlo por día. Ya, ok. Yo debería tener, si yo lo que quiero es tener al principio de mes todo lo que voy a vender en el mes, más inventario de seguridad, para este producto yo debería tener 53 días de venta. Esos 53 días de venta se llaman cobertura. Esa es la cobertura. ¿Ok? ¿Podría tener solo 41? Sí. ¿Podría tener más? ¿Podría tener 64? También. ¿Cuánto debería tener? Yo les recomiendo 2 desviaciones. ¿Por qué? Porque cubres hasta el 95% de los casos. Si tienen una empresa que no puede fallar por nada del mundo, vayan a 3 desviaciones estándar o a más. Oye, ¿cómo hallo la desviación estándar? El Excel tiene una fórmula. Así que no se preocupen que el Excel se la falla. ¿Ok? ¿Cómo medimos esto de las desviaciones estándar? Bueno, yo les digo, utilicen 2 y se los recomiendo. Hay empresas, por ejemplo, imagínense que las empresas no sé, pues que fabrican ascensores, su control de calidad lo hagan con 2 desviaciones estándar, la gente se moriría. Tienen que hacerlo con 3, 4, 5, 6. Tienen que hacer que los ascensores que hagan sean tan seguros que cualquier cosa, cualquier medida de seguridad que le pongan cubra todas las desviaciones. Pero en el caso de un almacén y del inventario que quieren tener, no vamos a llegar a eso. ¿Ok?
Ya tenemos acá los días de inventario. Y esto lo he hecho para todos los productos. ¿Ok? Lo siguiente que hicimos fue, si ya tengo mis días de inventario, ok, vamos a ver cuál es el pronóstico de venta para el 2025 de los mismos productos. Los tengo acá. Ok. Si ya sé que yo quiero tener 53 días de inventario, entonces, ¿qué hago? Tomo la media de esta demanda, de la demanda futura, y digo, ok, la media va a ser esto. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar mi venta promedio diaria y como yo tengo que tener una cobertura de 53 días, quiere decir que si yo debería tener los 11,000 más mi cobertura, tengo que tener un inventario de seguridad, en este caso, en este primer artículo, de 8,664 kilos. ¿Ok? Lo que he hecho es unir la cobertura a mi inventario de seguridad. Ya había hallado la cobertura, simplemente hago una resta y digo, oye, mi inventario de seguridad va a ser este. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es muy, muy, muy parecido a la fórmula que ustedes tienen, sí. ¿Qué estoy tomando en cuenta? Estoy tomando en cuenta, uno, que mis proveedores no se van a demorar. Si mis proveedores se demoran, tengo que sumarle eso a este cálculo. ¿Y cómo lo hago? De la misma manera como hice el otro. Saco cuál es mi desviación estándar y la media en lo que se van demorando, y de acuerdo a eso le sumo días a mi cobertura. ¿Ok? Pero acá con la cobertura hay un inventario de seguridad y ya sé cuál es mi inventario de seguridad. Voy a mantener este inventario de seguridad en cada producto. ¿Okay? Hay productos que tienen un montón, hay productos que tienen poco. Hay productos que van a tener hasta 38 días de cobertura, hay productos que van a tener hasta 51 y 53 días de cobertura, casi 2 meses. ¿Y esto en qué me ayuda? Puedo yo incluso proyectar o decir cuál va a ser mi inventario necesario por kilo a inicio de cada mes. Y eso lo he hecho en este cuadro de acá. ¿Ok? Donde además señalo cuánto es inventario de seguridad. ¿Ok? Este Excel se los voy a dar, no se preocupen. Es gratis, lo voy a pasar a Arnold para que se los pueda pasar en un chat. ¿Ok? Y va a ser muy fácil para que lo vean. Pero acá vienen varias lecciones. La primera ¿es importante tener data pasada? Sí. Y la segunda es, hay que analizar la data. Por ejemplo, en este primer producto, al comienzo del año pasado se vendía poco y después se empezó a vender más. ¿Esto qué es? ¿Es cíclico o la demanda creció? ¿Cómo lo sé? Busco acá cuál va a ser la proyección y veo que la proyección está muy parecida a lo que se vendió el último mes. Ah, entonces no es cíclico. Ahora se está vendiendo así. Y si ahora se está vendiendo así, entonces quizá mi fórmula no debería tomarla desde enero, sino desde junio o julio. Y si la tomo desde julio, entonces le cambio acá la fórmula y en vez de C le pongo la letra I y esto cambia. Y si voy a cambiar esto acá, mejor le cambio a las fórmulas del costado. Y acá también le pongo a partir de la letra I. Y acá también le pongo a partir de la letra I. Y aquí también. ¿Y qué va a pasar con este producto en particular? Que mi cobertura ya no va a ser 53 días, pues va a ser 40. Pero ¿por qué toma una forma y los otros otra? Por cómo se está moviendo, por cómo se movió la demanda antes, por cómo se vendió antes y por cómo te dice el pronóstico que se va a vender. Y cuando haces ese ajuste acá, de pronto te das cuenta que con tu stock de seguridad no necesitas ser 8 toneladas, puede ser solo 4. ¿Ok? Y acá ya cambia todo. Tu inventario va a ser distinto. ¿Ok? Eso puede pasar. Siempre analicen los números, no se queden con la fórmula. Como les estoy demostrando ahora, yo no utilicé la fórmula que les di, que se puede utilizar también para este caso, pero no lo utilicé. Lo que hicimos fue calcular mejor primero la cobertura y que eso nos bote el inventario de seguridad. Y después ir revisando qué pasa con los números. Justo acá les he marcado aquellos números, aquellos productos cuya demanda cambia muy rápidamente para que la puedan ustedes analizar y ver si cambian o no la fórmula. Por eso les digo, el Excel se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan jugar con el Excel y me cuenten en la próxima clase cómo les fue. Además,
acá también pasa algo. Si yo acá tengo mi venta estimada y yo quiero tener 53 o 45 días de cobertura, yo lo que hice fue hallar un promedio. ¿Y por qué puedo hallar un promedio? Porque la demanda no va a crecer mucho en el año. Pero si fueran números que van creciendo bastante, no debería trabajar con un promedio. Lo que debería trabajar es, oye, si yo quiero tener 40 días, entonces si para marzo no voy a vender 11 toneladas, sino voy a vender 50, entonces debería tener en febrero, debería tener los 11,000 más 11,000 más o 12,000 más, porque en marzo voy a vender más y yo debería tener como inventario de seguridad lo que voy a vender al mes siguiente. ¿Okay? Entonces, hay maneras de utilizar las fórmulas, solo que depende mucho de la lógica que estemos utilizando. ¿Okay? Entonces, se nos va el tiempo. Les dejo para que me hagan preguntas sobre este tema, pero lo más importante, le voy a pasar a Arnold el Excel para que ustedes lo tengan. Yo espero que les compartan también el material porque están las fórmulas, pero les voy a pasar el Excel para que ustedes lo tengan, para que lo puedan entender, para que puedan jugar con eso y para que vean que hay maneras de hallar la cobertura y de hallar el stock de seguridad que no necesariamente tienen que ver con la fórmula que podemos encontrar en cada vez que googleemos algo. Que sí, la puedes encontrar y la puedes aplicar, pero a veces tienes una fórmula, pero quizá el criterio te lleva a aplicar otras cosas. Y si tú aplicas estas otras cosas y las sabes explicar, te van a querer más y van a decir, oye, mejor tomamos esto, ¿no? Tiene sentido tomar eso. Y esto es solo la parte de almacén, o sea, esto es el inventario que yo necesito. Después va a tomar eso, el de compras, y va a decir, ok, yo necesito esto, y va a ver cómo calza con las cantidades de compras, y va a decir, oye, de acuerdo, como yo tengo que comprar, tu inventario va a moverse un poco distinto, y entonces ya vas a saber cómo proyectar tu inventario. Y eso le va a servir a la empresa hacia adelante. ¿Ok? Entonces, aprovechenme ahorita, porque ya nos pasamos del tiempo, porque Arnold me va a querer matar. Y si no tienen preguntas o si las quieren dejar para la próxima clase, yo no tengo problema y podemos pasar con el sorteo. Arnold, ¿yo participo del sorteo? No, ¿no? Bueno, creo que no. También, Magister, también. Sortea algo distinto, yo también puedo participar. Chicos, muchas gracias, los dejo con Arnold. Arnold, te paso por WhatsApp el Excel para que lo puedas compartir en el grupo que tienen con ellos.